Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro con el clásico Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás, Nico? Rocío, bien, ¿y tú? Gusto saludarte. Bien. Oye, es que se nos hizo demasiado corto el otro día, así que vamos a invitar de nuevo a Juan Felipe Contreras de la región de Coquimbo porque nos quedaron algunas preguntas que hacerle y cosas que nos tenía que contar respecto a Dominga. Pero ya que él está estudiando leyes, también vamos a conversar de los indultos y también le gusta politicar como nosotros, así que lo vamos a llamar para conversar distintos temas. ¿Cómo estás, Juan Felipe? Hola, gracias por la invitación. Aquí de nuevo. Sí, ahora tenemos una voz de radio, ¿ah? No, no como la nuestra, Nico. Sí, eso estaba pensando, sí, bien, bien profunda, bien profunda. Sí, lleva. Mi papá era locutor. Ah, Mira, mira. Sí. sí, no como nosotros que le terminamos hablando a los perritos de repente, Nicolás. No, tu pipito, pipito, sí. Oye, ya, vamos al tema ya. ¿Qué nos quedó pendiente de Dominga el otro día? ¿Qué te faltó comentarnos, Juan Felipe? Bueno, de Dominga, el tema, yo creo que esto ya es macro y es una cuestión que tiene que tener el país como meta, digamos, como en vista, es que hay que siempre ir, a ver, está el tema del ambiente y está el tema de la producción. Ahí el equilibrio en eso es el desarrollo sustentable. Por tanto, mientras haya producción y se tomen dichos elementos para que eso se produzca, pero siempre cuidando el medio ambiente y que no sobrepase los límites establecidos legalmente y todo lo demás, y se apegue a la legalidad. Entonces, los proyectos debieran tener luz y debieran poder mejorarla al país, porque acá hay un asunto importante. Estamos en una situación de estancamiento económico bien significativa y esto requiere que hayan esfuerzo de todos los actores, tanto privados como el Estado, y si el Estado limita, digamos, la realización de proyectos económicos, si limita esta clase de asuntos, lo que está haciendo, por ejemplo, de partida, es que le está diciendo a los inversores que no hay seguridad eh, en invertir en Chile y por tanto eso va a reducir la inversión de capitales extranjeros o otra índole. Y eso a su vez nos repercute en que tenemos más desempleo, tenemos menor producción económica y al final se nos ve en el día a día cuánto valen las cosas, sigue aumentando la inflación, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento, y Chile tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo, y esa reserva no está siendo explotada como debiera. Australia, por ejemplo, que tiene menos litio que nosotros, ya no está sobrepasando de forma muy significativa, y vamos a pasar pronto al cuarto lugar de producción de litio mundial, lo que es una de las cosas, uno de los elementos más necesarios en estos tiempos, porque lo tenemos en todos lados, en nuestros celulares todo tiene litio, todo nuestro aparato tecnológico, todo tiene litio y cada vez son más demandados. Por tanto, la mirada que tiene que tener los buenos liderazgos para Chile es que mentalidad de crecimiento, claro, siempre ponderando la protección del medio ambiente, que no se produzcan desastres medioambientales como los que había señalado en la vez anterior, pero la productividad, porque es esencial para el bienestar humano. Oye, Luis Oye, Felipe, una consulta, aprovechando que estás hablando de ese tema, yo siempre he pensado que el tema del país desarrollado, de desarrollo sustentable, tiene mucha relación, diría casi directa, con la especialización. ¿Ah? Siempre como que es como cuando tú tienes un trabajo, tú eres un experto en algo y tú sabes que, no sé, otro experto cobra 10 millones de pesos una hora, por decirte algo. Y tú Mm, como no tenés tanta experiencia y eres más humilde, decís, oh, yo te cobro 100 luquitas. ¿Ah? mm. Eso es el ejemplo clásico de que nos pasa, por ejemplo, con el cobre. El cobre nos da mucho dinero como país, ¿ah? El sueldo de Chile, pero resulta que tú lo vendes, se lo vendes a China y China hace cables de cobre Y te lo devuelve. y te vende el cobre más caro de Te lo vende otra vuelta. vez. Exacto. Entonces, si funciona de esa forma, jamás vamos a ser especialistas, siempre vamos a estar sacando de la tierra y destruyendo lo que está ahí. Entonces, ¿por qué no, con todo el desarrollo que Chile ha logrado en los últimos 30 años, con la creación de la Corfo, con la cantidad de empresas que están creciendo, ¿por qué no nos especializamos? Hay que es súper complejo. Yo recuerdo en una Mm. licitación del metro, cuando se compraron los carros, se logró meter que los vagones del metro que vengan de afuera se armaran en Chile. Y eso hizo especialización. Hoy día se arman Exacto. metros en Chile. Entonces, ¿por qué no en ámbitos como la minería, como el litio, por qué nos damos un paso más allá
avanzamos a desarrollo sustentable con especialización, porque la gente ya se aburre del el minero del carbón de lota, de meterse abajo y quedar todo y nada. O sea, mientras más Sí, especialista sea, más va a aprender, más dinero va a ganar y más bienestar va a tener. Oye, Nico, sí, ¿sabes qué? Yo estaba conversando el otro día con una persona que justamente se encargaba de trabajar con los sindicatos, un poco en la línea que tú estés conversando, y me hablaba que en el caso de los sindicatos de las minerías pasaba algo muy similar a lo que tú estás diciendo, que estaban muy preocupados de la especialización de las personas que trabajaban, o sea, cómo tú ibas capacitando a los trabajadores justamente para que no se quedaran en ese nivel de ir con la picota a sacar el mineral, sino que efectivamente los pudieras capacitar y dar lo que ellos podían hacer. O sea, como ya están en el nivel de preocuparse de cómo se capacitan esos funcionarios para poder sacar más mineral y de mejor calidad también y hacer un trabajo menos duro físicamente quizás. Ahí yo me estoy tirando una idea, porque no Es sé que, si será más o menos duro estar trabajando, pero me imagino que menos que estar con la picota picando la piedra, ¿cachai? O sea, es como, me claro, parece pero bastante lógico. aunque sea más o menos, le sacáis más valor agregado. Sí, po, ujú, en la calidad y en la salud de los mismos trabajadores. Porque también me comentaba, oye, es que a nivel de minería, que por ejemplo, habían negociado los sindicatos que si tú no trabajabas, la empresa, es que en general las ISAPRES te pagan como hasta cierto punto, o si tú tienes una licencia, por salud te pagan hasta cierto punto, y los sindicatos habían logrado que les pagaran el delta para su trabajo. Entonces a las mineras era muy caro tener personas efectivamente enfermas con licencia, porque tenían Ah, que ese delta pagarlo, entonces tenías un trabajador menos y además pagar ese delta. Y eso ha llevado a que efectivamente las empresas, las mineras, estén obligadas a mejorar cómo están extrayendo el material para que las personas tengan menos riesgos de enfermedad, porque la empresa también, por una cosa económica, aunque uno debiera pensar que en general que ojalá no se te enferme la gente con la que estés trabajando, pero tú sabes que donde aprieta el bolsillo se empiezan a mejorar las gestiones, ahí también el están, bolsillo y el corazón. claro, bolsillo, el corazón, pongámosle a la minera, efectivamente están llevándola a ese tiempo. Oye, y lo otro que les quería traer a colación, a raíz de lo que ustedes estaban hablando, es una carta que mandó los profesionales en la industria minera, que también estaban súper preocupados y hacen algunos puntos de los que ya estamos conversando. Por ejemplo, ellos ponen, vemos con preocupación que ya no basta con cumplir las reglas exigidas por la legislación y que las autoridades previamente conocidas, sino que lamentablemente esta instancia puede poner exigencias desmedidas, transformándose en un freno para el desarrollo y avance de todos los proyectos mineros en Chile, los que por su esencia van cambiando propietario durante todo su periodo de maduración. El que es lento demora años y años para lograr ser finalmente una realidad que aporta al país, al mundo y con propietarios lejos del dueño original. O sea, esto, porque ¿te Se ha acordaban que tenido que ir había, vendiendo. pero Nico, ¿te acordás que había una polémica inicial? Que era que esta cuestión era de Piñera. Y después pasó Está a bien Adela, ¿no? relacionado. Claro, que estaba Piñera relacionado, entonces también hay un tema político y aquí de cómo ha ido cambiando un poco los dueños de esta minera y que las mineras en general van pasando por distintos propietarios, de acuerdo a lo que dice aquí el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Y lo otro que también están de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, en el sentido que dice, queremos poner nuestra voz de alerta, pues de esta forma Chile no está actuando con responsabilidad y ética en el ámbito internacional al no aportar su potencial de minerales que posee y puede mitigar los efectos del cambio climático, que sabemos que pone en riesgo la supervivencia de nuestra especie en la Tierra. ¿Saben por qué está diciendo eso? ¿Por qué tiene relación con el cambio climático que se exponga a un mineral? Claro, lo que pasa es que se supone que, por ejemplo, la planta de la Dominga y todas las que están saliendo ahora en el norte tienen plantas desalinizadoras. Antes ocupaban agua de otra fuente, ocupaban agua de los ríos que estaban ahí, había una que me acuerdo de la Pascualama, parece que se sacaba de un iceberg que estaba subterráneo. Entonces, claro, se ha ido modernizando esta cuestión y le están metiendo lucas, pero aún así no le dan posibilidad a la industria. Entonces la industria vuelve atrás y para poder ejecutar cosas hace cosas muy básicas. Entonces, ¿para qué voy a invertir yo tanta plata si voy, la invierto y me dicen, no, ¿sabe qué? Ahora no puedo jugar, me llevo la pelota. claro. Entonces, a eso se Están refiere, o sea, asfixiándolo. ¿cómo nos vamos a desarrollar, po? Claro, Uy, totalmente. Y las relaciones internacionales, bueno, si asfixiáis, se están asfixiando sí la industria y todo lo demás. No sirve tampoco, bueno, estas relaciones diplomáticas, por ejemplo, que el presidente vaya y se junte con inversionistas y que les diga, oye, inviertan en Chile, pero después, si van a invertir en Chile, no les deja jugar o producir Ah, su empresa. Entonces, ahí donde Chile genera una contradicción también a nivel internacional y eso
Para un inversionista que hace un análisis es súper simple, necesita las reglas claras del juego, necesita que haya un país que tenga capacidad para que su negocio prospere y todo lo demás. Y si ese país no le da esas cualidades, lo va a invertir en otro lugar y por tanto los empleos se van a generar en otro lado y todo lo demás. Y ahí es donde Chile necesita esa mirada adecuada. Y yo tomo lo que está diciendo tú, Nico, respecto al tema de la especialización. Efectivamente, en la primera clase de economía, los recursos escasos son más valiosos. Entonces, ahí si un país tiene una cualidad mayor, digamos, de producir ciertos elementos que no tiene otro país y además lo fabricáis, lo robustecís, le da así valor agregado. Entonces ahí estáis realizando un producto que va a ser mucho más valioso y que va a producir mayores ingresos para Chile en definitiva. Entonces Chile necesita un poco de todo eso para que vaya a la senda del progreso. Esto está muy vinculado con lo que se señalaba en el libro de Robinson y Acemoglu, los profesores de Harvard y por qué fracasan los países. En este libro explica mucho el tema de cómo las instituciones inclusivas son esenciales para el desarrollo y la prosperidad de las naciones y pone Ah, muchos paralelos. Pone, por ejemplo, por qué Corea del Norte es pobre y por qué Corea del Sur es más próspera y incluso ciudades que antes eran la misma y quedaron, por ejemplo, una al lado del otro de algún muro, fueron más prósperas y otras no. Y es por esta misma clase de elementos, la conversación entre instituciones, tanto en el sistema político, que sean democráticas, que sean más abiertas, que estén libres de todos estos elementos de impureza, de corrupción y todo lo demás. Y en el ámbito económico, que haya una apertura económica, los países que tienen mayor apertura económica son más prósperos estadísticamente. claro, o sea, República Dominicana con Haití están en la misma isla, pues, están separados por una línea Exacto. y uno es muy rico por el turismo y el otro es el país más pobre del mundo. Entonces, oye, en la región de los lagos tenemos un caso, ¿ah? A No, ver. no con esa diferencia, pero la isla de Quinchao. La isla de Quinchao está partida por la mitad del sur es Quinchao, la capital de Quinchao es Achao, que es una ciudad bastante consolidada en cuadrícula, en servicio. Y la otra mitad, la primera que se hace a Chiloé, Curaco Vélez, que es muy pobre, muy, pero muy pobre. Tiene una plaza con 3 cuadras y la gente vive en un par de cerros y se acabó. Entonces, y en la misma isla, y dependen de la misma conectividad marítima, las industrias están una al lado de la otra. Entonces, es increíble cómo la gente que administra un cierto territorio Ujú. tiene un poder de gestión tal que puede levantar a una población completa. Oye, ¿y eso fue Totalmente. porque el alcalde era diferente? ¿Qué fue lo que hizo esa gran Curaco, diferencia? Curaco Vélez siempre ha tenido problemas de corrupción. Mm, Siempre, ya. yo recuerdo el tema con unos transportes escolares que al final se fueron con la plata. De hecho, el alcalde, cuando yo estaba en mi periodo, estaba enfermo. Él tenía una especie de, no sé si, diabetes o algo así bien grave, y todas las reuniones iba el concejal más votado, y era un discurso político que, o sea, cero gestión. Entonces era más politiquería chica. En cambio, me acuerdo del alcalde de Quinchao viajaba a Santiago, hablaba con todos los seremi, los ministros, se conseguía plata, quería hacer un gabinete psicotécnico, que le cambiar la barcaza, hacía una rampa, se conseguía plata con la DOP, o sea, era movido, de un poder de gestión bastante interesante. Es tan simple con los mismos recursos, ¿ah? O sea, aquí hay cosas que se pueden hacer perfectamente. Hizo una biblioteca tremenda y se contactó con alguien de su mismo partido en Santiago, no me acuerdo qué comuna fue, que le donó un montón de cosas. Entonces, depende mucho de la gestión política. Y lo otro que los países creíbles eh, no son tan creíbles por su estadística económica. ¿Ah? La verdad que pueden ser muy, muy interesantes analizarlo, pero son creíbles por sus políticos, por sus autoridades. Cuando las autoridades no son creíbles, no hay por dónde entrar. El país se transforma en una chacota. O sea, tenemos casos emblemáticos. O sea, en el caso del presidente Boric, es entendible porque está en una posición distinta al ser diputado de oposición al ser ahora presidente. Pero, por ejemplo, el caso del ministro Mop, hace poquito, que trató de justificar un costo de una traza del tren que no calzaba por ningún lado, diciendo que se había juntado con la consultora que lo hizo, y sale la consultora diciendo que es mentira. Entonces, esa mentira, esa poca credibilidad, es fatal. Es Sí, fatal en la autoridad, porque nadie más va a confiar, nadie más va a invertir. Oye, es sí. que ese es el tema que también te quería traer a colación, porque me enteré de, bueno,
obviamente uno lee las cosas que están pasando, pero pasan tantas cosas que de repente uno se marea. Y resulta que el 11 de noviembre del año pasado, 2022, hubo otra, otro fallo en contra de otra minera que se llamaba Vizcachitas. ¿Ustedes la habían escuchado? La minera No, Vizcachitas. Ya, yo Como que la tampoco, escuché, pero pero por ahí no pasó y a conozco nadie le quedó, detalles. ¿cierto? Y pasó piola. Mm. Y resulta que acá, efectivamente, era otra minera que que no pasó, pero aquí hubo un fallo del Tribunal Ambiental de Santiago que rechaza la solicitud planteada por Minera Vizcachitas para modificar la medida cautelar vigente que impide continuar con los sondajes mineros, mientras no se elabore y valide por parte de los servicios públicos pertinente al denominado Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de la especie de gato andino que se encuentra en peligro de extinción. Lo que pasa es que esta otra minera, que efectivamente encontraron un gato andino, que dijeron como que estaban avanzando y encontraron esto y era como un ecosistema que no había en otro lugar y que estaba lleno de cosas y también lo pararon. Entonces, están putaendo. em, bien, Nico, muy bien, lo alcanzaste a googlear. Es que mi abuela vivía por ahí. Ah, ¿de verdad o de las que inventan para no ir a la pega? Otra mentira. Increíble. Ya, pero acá efectivamente encontraron y entonces nuestras instituciones sí estarían funcionando porque finalmente aquí un grupo de vecinos, por lo que estoy leyendo en la noticia del diario de la Universidad de Chile, que ayer fui a una agrupaciones ambientales que habían en, Ca- en Catemu con por mis abejitas, mi alter ego, y ahí escuché así como, no, Dominga, no". De hecho el alcalde de Catemu así como fue muy freak porque dijo, y estamos muy felices porque no se agarró Dominga. Y cría, de verdad que la gente no aplaudió nada. Y después dijo, ya, pero un aplauso, por favor. Y ahí como que aplaudieron un poquito más, ya. Pero Pensó que iba a escuché, sacar votos. sí, pero no pasó nada. Bueno, la cosa es que ahí hablaban del tema de mis cachitas y me comentaron y dije, bueno, vamos a ver si es que efectivamente es todo lo mismo o no es lo mismo. Porque de repente metemos todo dentro de un mismo saco y son todas las noticias, todas las mineras son malas, todos los proyectos no están bien evaluados. Y aquí hay un proyecto que efectivamente la comunidad sí estaba de acuerdo, al parecer, en que no se persistiera en seguir en ese lugar porque sí estaba teniendo un- algo que es complejo con respecto al catandino, que está en peligro de extinción y cómo lo resguardamos, si es que están las medidas de mitigación estaban funcionando o no. Y hay una evaluación del Tribunal Ambiental donde sale el fallo en contra de la minera y en contra de lo que estaba pasando. Ah, le En faltó. claro, en este caso, que son dos casos distintos, lo que tenemos que ver ahora es cómo va a fallar el Tribunal Ambiental, que se supone que el comité político tiene un mes para entregar los antecedentes de cuáles son las razones del fallo y ver si efectivamente se estaban ajustando o no a razones técnicas o netamente políticas para hacerse cargo. ¿Qué pasó, Nico? ¿Por qué miré con esa cara? Y lo que pasa es que quería como aclarar algo para que la gente entienda un poco de qué se trata esto ambiental. Lo que se hace siempre en un proyecto donde ya existe algo, donde hay un terreno donde uno va a hacer una afectación, es hacer una línea base. La línea Ok, base es la situación actual, digamos, cómo está la cosa hoy día. ¿En qué? En todo lo que pide la normativa. Una situación base ambiental requiere ver cómo está la flora, cómo está la fauna, cómo está el agua, cómo está la corriente del viento, cómo está la contaminación ambiental, cómo está la polución, cómo está todo, absolutamente todo. Eso está normado y está bien clarito. Cuando uno define la situación base, después hace la situación con proyecto y compara las dos, compara cada ítem. Por ejemplo, si yo voy a hacer un relleno sanitario, ¿dónde corre el viento? ¿Dónde están los olores? ¿Cuántos olores van a emitir? ¿Qué pasa con la población que está a 10 kilómetros? ¿Le llega el olor? Sí, entonces tengo que mitigar, tengo unos paneles para que no. Entonces, todo es comparable con la situación con proyecto. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco es que hay empresas que son súper irresponsables y hay otras que cumplen pero perfectamente la norma, es que generan una situación base irreal, generan una situación base que no es no es lo real, una un poquito peor. De manera que cuando yo haga el proyecto, la diferencia entre la base y lo peor sea poca. Entonces yo puedo decir, mi proyecto causa un impacto, pero es poco. Entonces como que se inventa una situación base peor. Entonces, eso es cómo funciona el sistema. Entonces, lo que primero que hay que revisar dentro del estudio de evaluación ambiental, que a todo esto duran aproximadamente 2 años, no es una cosa corta, es la definición de la situación base. Es lo primero. Entonces, cuando la empresa lo hace bien y la situación base está bien,
es muy poco probable que el proyecto salga rechazado. A menos que sea una mediático como este o como Hidroaicén y cosas así. Pero en general se aprueban los proyectos, se demoran un par de años, pero se aprueban. En general funciona bien el sistema, digamos. Acá una de las cosas que se arguía justamente era eso, que la línea base no estaba bien medida, entiendo. Me refiero a Dominga. ¿Tú sabes algo, Juan Felipe? Claro, eso hay que verlo, po. Claro, y justo con lo que decía Nicolás, efectivamente yo haciendo el paralelo entre el Poder Ejecutivo y Judicial, el Poder Judicial está preparado y desarrollado para juzgar los elementos y conforme al principio de legalidad, o sea, conforme a lo que dice la ley específicamente. De hecho, ya hay un gran elemento que evita que hayan arbitrariedades en el juzgamiento, porque que lo que se puede producir mucho más en el Ejecutivo porque en el Poder Judicial, si es que, por ejemplo, un juez en esta materia que estamos hablando, en tribunal ambiental, eh, no fallara conforme a lo que la ley específicamente dice, procede un recurso que es por un error injudicando, que se llama, que es por una incorrecta aplicación de la ley y por correcta aplicación o interpretación, por tanto, habilitaría para un recurso de casación en el fondo. Y eso es un elemento que da salvaguarda que todo el sistema pueda funcionar bien y la gente pueda, o sea, los juzgamientos del Poder Judicial pueda ser efectivo y lo más apegado, digamos, a la justicia, y es lo que busca en definitiva. Y ahí es donde radica el problema de esta comisión extraña que existe, que interfiere en cierta medida en que se pueda producir un juzgamiento conforme a criterio de justicia. Y en cuanto a la línea base, claro, si se produce acá una línea base que ya se estableció en base a este análisis que se hablaba previamente, y lo ha determinado, por ejemplo, un tribunal, ahí donde opera el efecto cosa juzgada que analizábamos antes. Si el tribunal determinó que esa línea base era correcta, entonces tiene efecto cosa juzgada, ya no se podría volver a debatir sobre ese asunto, porque no se interpusieron los recursos en tiempo, porque los recursos tienen un plazo específico para ser interpuestos. Buenísimo. Oye, nos quedan unos minutos y los quiero sacar un poco de aquí y les quiero pedir su opinión. ¿Qué les pareció que Jackson no haya pasado? ¿Estaban de acuerdo o no con la interpelación la acusación constitucional a Jackson? Ya que estaba en la cara, Nico, ya, a ver, dale tú primero entonces. ¿Te gustó o no te gustó el show de la acusación? ¿Fue show o tenían razón? Sí, sí, no, me gustó, como show me gustó, sí, esto es como las películas antiguas de Roma, donde pasaba de todo. Eh, Mira, la verdad que no le encontré ninguna trascendencia. Obviamente tiene trascendencia política dentro de los mismos que están ahí, pero no sé si algún alcalde en alguna región del país esté preocupado que va a mejorar su comuna o no, van a llegar más turistas o no, o si algún emprendedor esté preocupado de que su empresa de buceo en el norte de la playa, o sea, a nadie le importa de los chilenos. ¿Ah? El general de los chilenos, o sea, mi mamá anda hoy día en la isla Puluqui, va a venir para acá a verme, no está ni ahí, no sabe ni lo que pasó. Entonces, en el mundo político tiene su importancia, y yo lo veo desde que la derecha dura lo puso en aprieto. Ah, eso es interesante de ver. Pero el raciocinio total llegó a un acuerdo y me huele a que algo pasó detrás, de que se llegó a una negociación oculta que no la sabemos todavía, la vamos a ver más Oye, pero no, adelante, no era tan vamos a saber cuándo. oculta. Dicen que parece que se abrieron a las dos listas para la constituyente y eso habría ayudado a que el socialismo Eh, democrático no hubiera apoyado eso. Juan Felipe, ¿qué pensáis tú? La verdad que es posible lo que tú dices. Es posible, por eso quizás lo rescataron a último momento. Ahora, la acusación constitucional tiene unas causales específicas establecidas en la Constitución, pero siempre, obviamente, una acusación y una decisión de carácter político. O sea, se define también en base a subjetividad y si los parlamentarios estaban de acuerdo, pudieron haberlo sacado. Puede que a último momento haya pasado eso que decís tú y ahí lo rescataron y Oye, ahora lo vamos a tirar en unos días Eh, más. Lo de oye, arrogante no está en las causales, ¿cierto? ¿Cómo? El arrogante, arrogante está en las causales. la moral superior. Oye, Podría estar eventualmente. ¿será un Deberían ponerla. gato? ¿Será un gato? ¿Cuántas vidas le quedarán? Si es que fuera gato, le quedarían, si son A lo siete, le mejor quedan cinco. es un gato montés y está en peligro de extinción. Un gato andino. Claro. Gato Kilos por andino. hora a salvar.
Bueno, al señor Don Gato que sigue ahí de desarrollo social, eh, le queda cuerda todavía. Y lo vamos a seguir viendo. Y ustedes nos pueden seguir escuchando en otro Política Podcast porque hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Juan Felipe Contreras y Nicolás Céspedes. Como siempre, los esperamos en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chau, chau.